Construyendo Inclusión, un espacio de reflexión donde la igualdad, la resiliencia y el respeto por los derechos humanos son un motor fundamental para el desarrollo de infraestructura pública inclusiva. Hola a todas las personas que nos escuchan, sean bienvenidas a este nuevo episodio en el que vamos a conversar sobre infraestructura que incluye y de cómo las obras públicas pueden transformar vidas cuando se diseñan pensando en todas las personas. Hoy conversamos sobre los avances y desafíos en accesibilidad e inclusión en infraestructura pública en Costa Rica, a la luz de la Ley 7600 y las buenas prácticas que impulsa el CONAPDIS, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Nos acompaña el arquitecto y asesor nacional de accesibilidad universal para el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, el señor Gustavo Aguilar Montoya, referente nacional en accesibilidad universal. Muchísimas gracias por estar con nosotras y nosotros, Gustavo. Bienvenido. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, saludos cordiales, estimada Silvia, estimada Sandra y a todas las personas que hoy nos acompañan para abordar un tema de suma importancia que es para el progreso de nuestro país y que en este caso pues Proeri cada vez lidera en su difusión social, que es el tema de la accesibilidad universal a la infraestructura. Muy bien, Gustavo, sí, efectivamente, ¿verdad? Vemos que esta es una oportunidad, el PROERI como una oportunidad para hablar de estos temas, traerlos a la mesa y que la infraestructura pública cada vez sea más inclusiva para todas las personas. A mí me gustaría empezar con una pregunta bastante esencial, ¿verdad? También para claridad de todas las personas. Desde el CONAPDIS, ¿por qué consideran que hablar de accesibilidad en infraestructura pública no es un tema sectorial, es decir, para algunas personas o solo para las personas con discapacidad, sino que más bien se trata de un tema de derechos humanos? Claro, con mucho gusto. Bueno, primero me voy a permitir comentarles que el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, CONADIS, es la institución pública rectora en la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad aquí en Costa Rica. Y en este caso, la accesibilidad es un derecho humano que tenemos todas las personas, pero que en el caso de las personas con discapacidad viene a ser un derecho fundamental que les garantiza el poder tener acceso a otros derechos, como cuáles, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, a la formación, al empleo, el acceso al trabajo, al deporte, a la recreación, al turismo, también al transporte, a la justicia, a la información y a la comunicación y a otros ámbitos, ¿verdad? O sea, en otras palabras, podemos decir que la accesibilidad materializa el derecho a la participación social de las personas con discapacidad en todos los ámbitos y quehaceres. Entonces, en este caso, podemos estar hablando de una accesibilidad universal. Ya no solamente estamos hablando de una accesibilidad pensada en las necesidades y requerimientos de las personas con discapacidad, sino que también una accesibilidad que beneficia a todos en la sociedad. Entonces, por eso hablamos de accesibilidad universal, una accesibilidad que beneficia al adulto mayor, una accesibilidad que beneficia a la mujer embarazada, a los niños, a los jóvenes, a todas las personas, porque como dicen que hay una frase que dice claramente que por donde pasa una silla de ruedas pasamos todos, bueno, eso es una realidad en la accesibilidad, es materializar un derecho. Entonces, en este caso, el acceso a la infraestructura, el acceso a todo lo que corresponde, que sea una necesidad de la persona con discapacidad, viene a ser un beneficio, una ventaja para las demás personas. Entonces, no podemos estar hablando de que este es un tema sectorial o este es un tema solamente para un grupo de personas. Es un tema que nos beneficia a todos por igual. Muchísimas gracias, Gustavo. Qué importante, ¿verdad? Porque a veces cuando hablamos de accesibilidad universal, las personas piensan que estamos hablando solo de beneficios para las personas con discapacidad, como usted bien lo dijo, pero no es así. Me encantó esa frase de por donde entra una silla de ruedas, entramos todas las personas y un hecho total, ¿verdad? No hay duda de que eso es así. Correcto. Y no hay duda también de la diversidad de cuerpos y circunstancias de los seres humanos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esta accesibilidad, pues estamos hablando también de eso tan natural para los seres humanos que es la diversidad de los cuerpos. Y otra cosa que nos parece sumamente importante de lo que usted menciona es el tema de que la accesibilidad universal materializa derechos. Ujú. Importantísimo, porque la infraestructura en general debería de ser la materialización de el acceso a derechos, ¿verdad? De una infraestructura adecuada, con un enfoque interseccional, con un enfoque de género, con un enfoque de discapacidad, debería realmente lograr que todas las personas que vivimos o que usamos esas infraestructuras tengamos acceso a derechos. Entonces, cuando hablamos de accesibilidad universal, hacemos todavía más ese
hincapié. Ahora bien, la ley 7600 sentó un precedente realmente importante en Costa Rica, ¿verdad? Ya hace casi 3 décadas de que se hizo la ley. ¿Cuáles cree usted que serían los principales avances que ha permitido esta normativa en la infraestructura? Bueno, uno de los principales cambios que ha generado la ley 7600 ha sido, digamos, un cambio de pensamiento, un cambio en cómo, por ejemplo, el tema viene a ser abordado no solamente desde el ámbito técnico. Antes se pensaba que, por ejemplo, un tema de infraestructura tenía que ver con ingenieros, con arquitectos, con diseñadores, con planificadores. Hoy por hoy podemos darnos cuenta que este es un tema que también tiene que ser abordado de manera integral con otras disciplinas. Por ejemplo, estamos hablando de gestores ambientales, estamos hablando de gestores sociales. Esto es un tema que tenemos que ver de manera integral. Entonces, la ley 7600 ha venido a generar un cambio muy importante en cómo veíamos la infraestructura. Pensamos que antes la infraestructura era más que todo de orden espacial, de orden físico, era algo nada más tangible, ¿verdad? Pero hoy por hoy creemos que la accesibilidad y lo que ha traído la ley 7600 es un cambio en el paradigma, es entender que los espacios físicos están determinados por las necesidades y requerimientos de las personas. Ya no es solamente el trazar una acera, el desarrollar una carretera, el tener un puente peatonal. El hecho es que esta infraestructura sirva a las personas y a las comunidades. Por tanto, la ley 7600 y fue la primera legislación que al menos aquí en Costa Rica determinó el mínimo del metro 20 de ancho para las aceras en Costa Rica, ¿verdad? Vino a generar una realidad, una necesidad basada en las personas mismas. Entonces, creo que ese ha sido uno de los principales avances de nuestra conocida ley 7600, muy querida y a veces odiada por otras personas, pero realmente ha sido uno de los principales cambios, es ver que la infraestructura es parte de una ciudad accesible e inclusiva en la cual todos nos desenvolvemos y que todos tenemos derecho a coexistir en ella. Muchísimas gracias, Gustavo. Hay un elemento que de esto que usted está mencionando que a mí me parece súper importante, que es el hecho como del acceso a los espacios públicos, porque antes veíamos a las personas con discapacidad, bueno, a partir de un montón de prejuicios y estereotipos, como personas que no podían tener movilidad y autonomía, ¿verdad? Entonces, si había una persona con discapacidad en la casa, esa persona no salía de la casa, esa persona siempre tenía que tener una persona cuidadora a la par. Si salía era porque habían las condiciones, y aquí estamos hablando de un privilegio económico para movilizar a una persona con discapacidad, y no solo discapacidad física, ¿verdad? Y entonces la movilidad, el acceso, digamos, a lo público de las personas con discapacidad estaba determinado por las capacidades privadas de las familias, ¿verdad? Yo creo que algo muy importante de esta ley es que precisamente pone en debate de que la responsabilidad de generar autonomía y movilidad para las personas con discapacidades de todas las personas. Hace un tiempo una persona me dijo, estábamos intentando hacer una parada de autobús en una comunidad y que fuera una parada con condiciones adecuadas, con discapacidad, adultos mayores y niños. Y esta persona me dijo, pero es que aquí no vive ninguna persona con silla de ruedas, ¿para qué le vamos a hacer una parada? ¿Verdad? Y yo me ponía a pensar precisamente esto, ¿verdad? No se trata de que viva una persona con silla de ruedas en los alrededores de la parada del bus. Se trata de que cualquier persona con silla de ruedas pueda llegar y hacer uso de esa parada. Yo creo que ese debate y ese cambio de paradigma es el que coloca la ley 7600 en Costa Rica. Sí, correcto. Digamos, para poder complementar un poquito a este tema, ¿verdad? A mí me gustaría que quedara muy claro en la audiencia que la materia que legisla la ley 7600 es derechos humanos, derechos de las personas, y los derechos no se negocian con nadie. Entonces, esto ha sido el cambio de paradigma que trajo la ley 7600 y el paradigma que se maneja hoy en día es el enfoque de derechos de las personas con discapacidad, es entender que estos temas, ¿verdad? Lo que prima es el derecho de las personas. No es el hecho de solamente desarrollar una carretera, desarrollar una acera, sino que es el hecho de que esto tiene que responder a las necesidades de una persona, de una comunidad, ¿verdad? De una ciudad. Entonces, realmente ese ha sido uno de los principales cambios que trajo la ley 7600, el enfoque de derechos humanos. Sí, Gustavo, muchísimas gracias, importantísimo, ¿verdad? No estamos hablando de caprichos ni de beneficios o privilegios, estamos hablando de derechos humanos. Y hablando de esto, bueno, sabemos que hemos tenido algunos logros, lo que usted mencionaba de las aceras, ¿verdad? De que haya una normativa,
pero lastimosamente todavía vemos que hay aceras que no cumplen, ¿verdad?, con las disposiciones, que no hay suficiente señalización, que hay diseños que todavía son excluyentes, ¿verdad? ¿Cuáles cree usted que son los principales desafíos para realmente que Costa Rica logre una accesibilidad universal? Bueno, hay que tener claridad en algo. No podemos pretender que aunque tengamos una 7600 de 30 años, vamos a tener cambios de la noche a la mañana. Todos esos cambios empiezan desde los cambios actitudinales. Tenemos que generar cambios sociales, que las personas entiendan que este es un tema de derechos humanos, porque al final de cuentas no se reduce solamente en la cantidad de kilómetros o de metros en aceras, ¿verdad? O de carreteras, sino que es el hecho de que esto tiene que responder a las necesidades de las personas y las comunidades. Entonces, sí, hay muchos desafíos aún que debemos de enfrentar, hay muchas realidades que tenemos que ir cambiando, pero creo que el mayor desafío que hay con respecto a la ley 7600 o al abordaje del tema de la accesibilidad universal es entender que esto responde a las necesidades de las personas, no es el hecho de solamente desarrollar más infraestructura, más puentes peatonales, más carreteras, solamente por hacer y hacer más kilómetros, sino que lo que se vaya a hacer se haga con ese enfoque humano, con esa traducción de las necesidades de las personas y de las comunidades. Y en las comunidades siempre van a haber personas con discapacidad y aunque no hayan personas con discapacidad, hay que entender que todas las personas somos candidatas a adquirir una discapacidad a lo largo de nuestra vida. Entonces, en cualquier momento, las necesidades solventadas de una persona con discapacidad pueden significarme a mí un beneficio y una ventaja de poder, por ejemplo, salir de mi casa, caminar por la acera, ir al parque, tomar el autobús, ir a la cita médica, ir a mi centro de estudios, ir a mi lugar de trabajo. Entonces, hay que entender que el principal desafío aquí es el cambio de actitud, el cambio de mentalidad, cómo abordamos el tema. Y es parte de lo que tenemos que seguir trabajando y es parte de lo que sigue trabajando el CONAPDIS a nivel nacional, tanto con las entidades públicas como privadas. Lo primero es cambiar la actitud en cómo vemos a las personas con discapacidad, dejar atrás aquel viejo modelo de que las personas con discapacidad no salían de su casa, no tenían derechos o no podían ir a estudiar, no podían ir al parque. Eso es un estereotipo ya quedado atrás. Realmente hoy por hoy las personas con discapacidad están integrándose a todos los sectores sociales, ¿verdad? Los vemos que participan en la política, los vemos que van y ganan medallas deportivas, los vemos que son artistas, los vemos que se dedican a la música, porque son personas como cualquiera de nosotros. Entonces, realmente ese ha sido el principal desafío que sigue liderando la 7600, es el cambio de pensamiento social que tenemos hacia la discapacidad y hacia las personas con discapacidad. Cuando entendamos que las personas con discapacidad no son más diferentes que nosotros, que solamente tienen algunos requerimientos particulares dadas sus necesidades, empezamos a generar esa accesibilidad que al final de cuentas nos resulta ventajosa a todos en la sociedad. Gustavo, ahora que usted menciona esto de que las personas con discapacidad tienen requerimientos específicos y que el tema de la infraestructura no es solamente la infraestructura a sí misma, sino reconocer las necesidades. ¿Cuáles sería como decir algunos tips que usted le puede dar a una persona, digamos, a una desarrolladora de obra para conocer realmente estas necesidades de las personas con discapacidad? Bueno, yo creo que lo primero es entender que la discapacidad es una, pero hay diferentes discapacidades según la experiencia de cada persona. Por ejemplo, no podemos decir que una persona usuaria de silla de ruedas es una persona igual que una persona ciega. Ahí sus necesidades y sus requerimientos son particulares y son específicos. Entonces, yo creo que una empresa desarrolladora o cualquier municipalidad o cualquier comunidad tiene que empezar por conocer a las personas. ¿Quiénes son las personas? ¿Quién es la discapacidad? ¿Y cuál es la discapacidad que la persona presenta? ¿Cuáles son los obstáculos y las barreras que está enfrentando esta persona? Y cómo irlas erradicando poco a poco. No es lo mismo una barrera física para una persona con discapacidad que utilice silla de ruedas a una barrera tecnológica para una persona con discapacidad visual que a lo mejor necesita tener acceso a alguna página web. Entonces, estamos hablando de que hay que conocer de primero a las personas y creo que la principal tarea que tenemos que hacer como sociedad es conocernos y saber cuáles son nuestras necesidades y traducir todo eso en soluciones pueden ser de índole tecnológico, de transporte y en el tema de infraestructura es muy importante conocer qué requiere una persona con discapacidad física. No es lo mismo el itinerario o el recorrido que hace una persona en silla de ruedas al recorrido que hace, por ejemplo, una persona ciega o el que hace una persona sorda o el que hace una persona con síndrome de Down. Entonces yo creo que ahí sería muy importante que podamos ir conociéndonos como personas y poder conocer que a partir de esa gran diversidad humana de la cual todos somos partes,
También la discapacidad es una característica más, ¿verdad? Dejar de ver la discapacidad como algo raro, algo diferente, un problema que supuestamente tiene la persona, porque la discapacidad no la tiene la persona. La discapacidad se la genera el entorno. ¿Cuál entorno? Bueno, hablemos del entorno urbano, las aceras en mal estado, la inexistencia de aceras, no hay pasos peatonales, no hay rampas, no hay puentes peatonales. Ahí, esa carencia o esos obstáculos que la persona tiene que enfrentar, ahí es donde vive verdaderamente la discapacidad. La persona lo que tiene es una limitación funcional y la limitación funcional la podría solventar utilizando un producto de apoyo, una silla de ruedas, un bastón, una andadera, un perro guía, ¿verdad? Pero al final de cuentas, la discapacidad la enfrenta todos los días cuando encuentra esos obstáculos que, por ejemplo, en el entorno urbano, en la infraestructura no encuentra. La ausencia de acera, la ausencia de semáforos peatonales, que no hay pasos, que no hay aceras, que no hay rampas en las esquinas. Entonces, cuando empezamos a provocar, a generar todos esos entornos físicos donde todos podamos utilizarlos, ahí estamos hablando de una verdadera accesibilidad universal y ahí es donde verdaderamente estamos logrando una inclusión, la inclusión y la participación de las personas con discapacidad en la sociedad. Sí, Gustavo, qué importante es lo que nos está mencionando. A mí me llama la atención porque, como lo decíamos, es un tema de derechos humanos, ¿verdad? Y entonces aquí el tema de la consulta es súper importante, ¿verdad? Como en todos los temas que tienen que ver con infraestructura pública, deberíamos de consultarle a las comunidades, pero además entonces la consulta para saber las necesidades de las personas con discapacidad debería de tener, o sea, deberían de ser espacios accesibles, ¿verdad? No podemos pretender conocer las necesidades de las personas con discapacidad si no generamos espacios adecuados para conocer estas necesidades. Sí, correcto. Y no es solamente un debería, Silvia, es que ya está consignado en la legislación costarricense. En la misma ley 7600 se establece claramente que tiene que darse una consulta estrecha a la población con discapacidad sobre todos aquellos proyectos que atañen en la calidad de vida de las personas con discapacidad. Y además eso viene a fortalecerse con la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que es la ley 8661, que Costa Rica ratifica en el año 2008, donde dice claramente que ante todo tipo de proyecto, inclusive proyectos de ley, proyectos constructivos, tiene que ser consultados a la población con discapacidad. Y para ello, la ley 9303, que es la ley que creó a CONADIS, determina también la creación del foro consultivo de las personas con discapacidad. El foro consultivo es un órgano de consulta que existe aquí en Costa Rica, donde las municipalidades, la empresa pública, la empresa privada, cualquier entidad puede consultarle a la población si lo que se está proponiendo, lo que se está desarrollando cumple con las expectativas y las necesidades de la población con discapacidad. Entonces, ahí hago yo un llamado a las organizaciones de personas con discapacidad también, por otro lado, a que sean presentes en estos espacios donde puedan liderar y puedan participar y se escuche la voz viva de las organizaciones y de las personas con discapacidad. Sí, sí, excelente, Gustavo. Y bueno, esto que estamos hablando es lo que mencionan las leyes, ¿verdad? Y lo que deberíamos de tener como piso, como base para la conducción de proyectos de infraestructura que realmente tengan estas consideraciones. Pero además, usted nos podría mencionar tal vez algunos ejemplos innovadores o de buenas prácticas que van más allá de la línea base, digamos que exceden como estos requerimientos y ya van hacia la innovación. Claro, por supuesto. Hemos tenido experiencias muy positivas, experiencias muy buenas con municipalidades, también con el CONAVI. Venimos con un ejercicio de hace muchos años donde, por ejemplo, en todo lo que es el anillo de circunvalación, por ejemplo, en el sector de circunvalación norte y circunvalación sur, hemos logrado que este proyecto deje de verse solamente de un enfoque vial, deje de ser un proyecto solamente pensado para el vehículo, sino que también sean proyectos considerados para el peatón, para la persona. Entonces, en este caso, todo lo que ha sido el desarrollo de infraestructura peatonal, aceras, cruces, puentes peatonales, ¿verdad? Se han hecho de las evaluaciones suficientes desde la parte técnica y con participación de personas con discapacidad para poder ir cambiando los modelos o lo que se ha ido desarrollando con respecto a este anillo de circunvalación. Entonces, yo sí te puedo decir que hemos tenido experiencias muy positivas, hemos tenido también experiencias positivas con UNOPS, por ejemplo, en la rotonda del Bicentenario, por el lado de Guadalupe, allá en Goicoechea,
se trabajó mucho el concepto de la señalización podotáctil de manera que se lograra que las aceras tuvieran esa guía que permite a las personas con discapacidad visual, a las personas ciegas, poder hacer esos recorridos de manera independiente y autónoma. Igualmente, en la actualidad estamos trabajando con CONAVI todo lo que es la parte de circunvalación sur del lado de Atillo 6 y Atillo 8 para lograr que se considere las necesidades de la población con discapacidad. Entonces, en esos ejercicios también se ha logrado la participación de personas con discapacidad, personas de organizaciones de personas con discapacidad que llegan, acuden y hacen los recorridos con nosotros y nos dan toda una serie de insumos y de conocimientos de cómo los proyectos pueden mejorar. Entonces, realmente hemos tenido esas experiencias a nivel de UNOPS, a nivel de CONAVI, con las municipalidades también, en diferentes proyectos a nivel nacional, ¿verdad? Todos los desarrollos de aceras, por ejemplo, con las unidades técnicas de gestión vial en diferentes municipalidades, hemos podido priorizar proyectos donde la accesibilidad física, la accesibilidad sea universal y se garanticen los derechos de la población con discapacidad. Muchas gracias, Gustavo. Cuando se logren este tipo de proyectos que sí toman en consideración el enfoque de accesibilidad universal, las necesidades de las personas con discapacidad, ¿qué tipo de sociedades construimos? ¿Cuál es el aporte principal de la inclusión de estos criterios? Bueno, es que aquí estaríamos logrando materializar sociedades cada vez más inclusivas, sociedades donde no estamos generando diferencias, no estamos generando barreras, sociedades donde consideramos las necesidades de todas las personas. Hoy por hoy hay que ir pensando en ciudades que estén adecuadas para las personas adultas mayores, por ejemplo. O sea, cada vez estamos viendo que la pirámide poblacional se está invirtiendo y en este caso cada vez somos más adultos mayores. Y también, como dije hace un momento, pues todos somos personas candidatas a adquirir una discapacidad a lo largo de nuestras vidas. Entonces, tenemos que ir pensando de que todas estas soluciones garantizan sociedades donde realmente son cada vez más inclusivas. El enfoque de género también muy importante. Por ejemplo, cómo las mujeres con discapacidad pueden hacer uso de la infraestructura, cómo pueden generar itinerarios peatonales seguros por diferentes sendas o lugares de la ciudad. También hay que darle ese enfoque de género, ese enfoque de juventudes, ¿verdad? Entonces, al final estamos dándole un enfoque interseccional. ¿Por qué? Porque ya no solamente lo estamos viendo pensado para la persona con discapacidad, lo estamos pensando para todas las personas. Por eso al inicio hablábamos de accesibilidad universal. Tenemos que pensar en una accesibilidad que garantice los derechos de todas las personas en la sociedad. Y ahí sí estaríamos hablando entonces de una Costa Rica verdaderamente inclusiva. Claro, y qué importante el sentirnos seguras y seguros en nuestras ciudades, ¿verdad? En la integridad física que definitivamente asegura la dignidad de todas las personas y hasta que tiene repercusiones materiales, ¿verdad? No es lo mismo si yo tengo una vía para poder transitar tranquilamente a pie, que si no la tengo y tengo que gastar, por ejemplo, en taxi, en Uber, hacer varias rutas de bus. Entonces, definitivamente estamos hablando de, como usted dice, una Costa Rica verdaderamente inclusiva. Para ir cerrando, Ujú. me gustaría preguntarle, hemos estado como un poco bordeando esta pregunta, pero tal vez sus reflexiones finales en qué necesita Costa Rica, necesita para que en Costa Rica las obras públicas se construyan realmente con accesibilidad real. Creo que tiene que haber un cambio de paradigma, hay que abrazar el tema de la accesibilidad universal como un concepto que nos beneficia a todos. Tiene que haber esa transformación social, es algo que se ha ido trabajando, ¿verdad? Que todos los días es un ejercicio diario de cambiar el pensamiento, el ver que las obras no solamente se hacen por hacer las obras, sino porque responden a las necesidades de las personas y de las comunidades. Entonces, en este caso, hay que cambiar de pensamiento, hay que cambiar de paradigma. Mucho esto lo vino a cambiar la ley 7600 con su surgimiento, ¿verdad? Y ha sido un proceso de más de 30 años. Hay que continuar en este tema, ¿verdad? Hay que refrescarse todos los días. Por eso los temas de formación y de información son muy importantes. Creo que este es un tema que no queda relegado solamente para los ingenieros, para los arquitectos, para los desarrolladores. O sea, este es un tema que tenemos que abordar todos en la sociedad. Todos tenemos que formarnos, ¿verdad? De todas las disciplinas, profesionales, las universidades, la academia viene a ser un primer eslabón muy importante en esta gran cadena para construir una verdadera accesibilidad en Costa Rica. No es solamente generar el proyecto por generar el proyecto,
proyecto, es tener gente que defienda los proyectos, es gente que necesite los proyectos. Sabemos que hay comunidades que requieren de una infraestructura, pero a veces si no nos acercamos a las comunidades y no sabemos cuáles son sus necesidades, no estamos traduciendo eso en una infraestructura que verdaderamente sea accesible. Y si esa infraestructura no es accesible, no podemos hablar de inclusión. No hay inclusión social, las personas no pueden participar, no pueden ir a caminar por las aceras, no pueden ir al mercado, no pueden ir a tomar el autobús, no pueden desplazarse por el territorio nacional. Y eso ya, acuérdense que está garantizado en la Constitución política, ¿verdad? El derecho a libre tránsito por todo el territorio nacional. Entonces, empecemos por tomar todo lo que está en nuestras leyes, ¿verdad? Costa Rica tiene un bloque de legalidad bastante fuerte, muy robusto, ¿verdad? Y en tema de accesibilidad, en tema de discapacidad, ni qué decir, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo que sigue ahora es prepararnos, seguirnos formando en este tema, ¿verdad? No pensar que es un tema especializado solamente para un grupo de profesionales o para ciertos sectores. Eso es un tema que nos atañe a todos. ¿Por qué? Porque es un tema, como lo dije al inicio, es un tema de derechos humanos, es un derecho, la accesibilidad es un derecho de todas las personas. Y en el tanto logremos verdaderamente tener espacios físicos, infraestructura peatonal y vial que sea accesible, estamos logrando materializar los derechos de todas las personas en Costa Rica. Muchísimas gracias, Gustavo, por esta reflexión. Yo me quedo con esto que usted menciona, es un tema de información, es un tema de aprendizaje, que es responsabilidad de todas las personas, ¿verdad? Los derechos humanos no son solo responsabilidad del Estado, son responsabilidad de todos y de cada una de las personas que lo habitamos. Creo que también parte de lo que usted dice que me parece fundamental es escuchar a las personas con discapacidad para también sacarnos de la mente todos esos mitos que hay en nuestras cabecitas y que a veces es por falta de información o por falta de conocimiento, pero por dicha hemos avanzado, como usted dice, en Costa Rica hay un marco legal robusto, ¿verdad? No podemos apelar al desconocimiento de la ley, ¿verdad? Ni a que no tenemos leyes que nos norman de cómo accionar y pues es hacer uso de esos instrumentos también. Claro, pero ya vemos las leyes en el papel, ¿verdad? Hay Exactamente. que hacerlas valer, hay que transformarlas en entornos inclusivos para todas las personas. Exactamente, no se vale que se queden ahí escritas nada más como hemos hablado, estamos hablando de un tema de justicia, estamos hablando de un tema de dignidad, estamos hablando de un tema de derechos humanos, estamos hablando de que queremos vivir en espacios que sean equitativos y justos para todas las personas y pues cada una y cada uno tenemos un granito de arena, desde los desarrolladores de las obras, desde los ministerios, las municipalidades, hasta todos y cada uno que hacemos valer, como usted dice, las leyes en Costa Rica. Gustavo, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Para mí ha sido un placer contar con su participación. Igualmente, un placer haber participado con ustedes, ¿verdad? Y siempre a la orden en cualquier otro tema en donde ustedes consideren que sea necesaria la participación del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, ahí nos van a tener con mucho gusto. Muchísimas gracias y a quienes nos acompañaron, les invitamos a que sigan escuchando nuestros episodios sobre prácticas inclusivas en proyectos de infraestructura pública. Muchísimas gracias. Esto fue Construyendo Inclusión, una iniciativa en el marco del PROERI, programa que busca mejorar la calidad de vida de las personas a través de la reconstrucción integral de obra pública resiliente y accesible. Hasta el próximo episodio.